estás? Y estaba yo meditando, reflexionando un poco acerca del tema y una de las cosas que yo estaba pensando es que, ¿por qué alguien que Cristo salvó, alguien que le fueron perdonados sus pecados, alguien que su nombre fue escrito en el libro de la vida, por qué debe de prepararse para aquel día? ¿Por qué en la iglesia se habla continuamente de arrepentimiento? ¿Por qué en la iglesia se debe de estar teniendo una serie de, ¿cómo puedo decirlo?, de disciplinas cristianas, como el no corra, lea, ayune, que los niños no hagan ruido y una serie de cosas que vamos nosotros haciendo y que se van sujetando a un orden en la Biblia, pero esto responde a por qué tenemos que prepararnos? Si ya Dios nos salvó, ¿por qué tenemos que recurrir, aleluya, a una constante de hermano haga esto, hermano no haga el otro, hermano compórtese así, hermano compórtese así? Y vamos, de alguna manera, teniendo una vida cristiana y estableciéndola bajo una, yo digo que bajo un principio que es fui salvo, soy salvo, Él me perdonó. Entonces, creo que muchas veces esto, en algunos casos, no creo que en todos, pero para algunos de nosotros es un choque decir, pues si el Señor ya lo hizo todo, si Él fue a la cruz y ahí venció a Satanás, si fue a la cruz, aleluya, y después fue al mismo Hades y tomó las llaves de la muerte y le fue entregado todo al Señor, y si el Señor, aleluya, tiene todo sujeto bajo sus pies y si el Padre le ha otorgado todo lo que Él quiera, ¿por qué yo debería de prepararme? Y es que tenemos que tener, hermano, con claridad que el hecho de ser salvos no eliminó a Satanás de la tierra. Que el hecho de que nuestros pecados nos hayan sido perdonados no quiere decir que entonces nuestra carne murió con sus pasiones y concupiscencias. Que cuando tú y yo, hermano, aleluya, seguimos en el rol de vida que hay en este mundo y cada uno diferente por cuestiones de trabajo, de profesión, de hábitos, de cultura, de lo que queramos, vamos a tener, aleluya, que estar enfrentando una vida diaria. Sí, las personas salvas, porque cuando el Señor nos salva, no nos trae del mundo realmente, o sea, literalmente no nos toma del mundo, después nos da una cápsula y de aquí ya nada te va a pasar, aquí no te vas a enfermar, aquí el diablo no te va a tentar, aquí tu carne va a estar en sujeción. No, no hace eso. Él nos salva y nos deja caminando en este mundo. Él perdona nuestros pecados y nos deja, hermano, aleluya, rodeados de un mundo. Entonces, cuando empezamos a mirar la naturaleza de nuestro vivir en este mundo, siendo personas perdonadas, salvadas por Cristo, necesitamos mirar, hermano, que nuestra naturaleza es tendiente a pecar, que nuestra naturaleza, hermano, tiende, aleluya, a ir tras el gusto y el deseo de la carne. Entonces, todo lo que hace la iglesia, todo lo que hace el mensaje en una persona salva, es estar constantemente alertándola, es constantemente, aleluya, poniéndola actualizada, más bien es la palabra, es estarla actualizando continuamente respecto a lo que este individuo salvo, perdonado, tiene que estar manteniendo, y quiero usar así la palabra, tiene que estar manteniendo fresca esa salvación. ¿Por qué? Porque cualquier individuo que ha experimentado el perdón de sus pecados ha vivido por principio un primer amor. Todos, no hay persona que no experimente el primer amor después de que experimenta haber sido perdonado. Y en el primer amor, hermano, hay una serie
actitudes cambiantes en el individuo, hay una serie, hermano, de reestructuración en el pensamiento, hay una serie, hermano, de deseo de gobierno de Dios que hace que ese primer amor, hermano, aleluya, se viva con pasión, se viva, hermano, con deseo. Nuestra preocupación no es cuánto sé, mi preocupación empieza a ser si estoy agradando a Dios. Mi preocupación no es hasta dónde quiero llegar, sino que yo quiero ser. Y en ese sentido, hermano, de que tú y yo podamos mirar que somos personas salvadas por Cristo de una vida en el infierno, que somos perdonados del poder del pecado sobre nosotros, amén, pero que el Señor nos ha dejado en esta tierra, es por eso, es por esa simple razón que al caminar aquí, tú y yo tenemos que tener una preparación. ¿Para qué? Para enfrentar la naturaleza que se presenta a nuestro alrededor cada día. Está aquí en el libro de Primera de Corintios, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 9, hay unas palabras de Pablo que quiero tomar, aleluya, como inicio de esta noche en la enseñanza. Entonces, sí, usted que es salvado, sí, usted que está perdonado, usted tiene que prepararse, porque lo rodea una naturaleza mundana, nos rodea, estamos rodeados de personas, hermano, y del ambiente y de muchas cosas, y nosotros mismos, Pablo le escribe a su discípulo y le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Estás acá? Ni siquiera le dice, oye, mira el diablo, oye, mira las personas, no, le dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces, esa naturaleza nos lleva a la necesidad de prepararnos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Pablo está hablándole a los corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y entre paréntesis pregúntese, ¿no que no se pierde la salvación? Ayúdeme a orar. Señor, quiero darte la gloria, la honra y la alabanza. Y que esta noche sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que traiga respuestas a nuestra vida, Dios, respecto a por qué tenemos que estar viviendo de una manera diferente a este mundo, de por qué tenemos que ajustar nuestras vidas diferente a como la ajusta la gente en este mundo, de por qué nosotros tendríamos, Dios, aleluya, que pelear, que luchar, que siempre estar pensando en obtener, mi Dios, aleluya, ese galardón glorioso. A ti la gloria y la honra, Señor, y nadie de nosotros, Dios, podría hoy recibir, Señor, si no es por tu gracia, la revelación de tu palabra. Que sea así, Señor, porque tú has prometido, Señor, que si clamamos, tú nos enseñarías aún lo que no conocemos. Toda la gloria te pertenece en Cristo Jesús. Amén. Pablo, hermano, está tomando ejemplos muy sencillos y simples, aleluya, pero los ejemplos que Pablo toma, hermano, aleluya, los coloca para su vida. Él usa el ejemplo de alguien que va a correr y dice, va a correr, aleluya, con la intención de ganar. Pablo no está usando la frase, aleluya, trillada mexicana, que lo importante es participar y no ganar. Pablo está diciendo, el que corre, corre porque quiere ganar. Así que dice, yo de esta manera corro con un fin, corro con el fin de obtener el premio, corro con el fin de obtener lo que se prometió, corro con el fin de tener lo que obtiene alguien que gana.
Y es importante entender cómo termina este capítulo, hermano, porque Pablo dice, yo mismo puedo venir a ser eliminado. Pero Cristo lo perdonó y todos conocemos su testimonio. Que él iba rumbo a Damasco, que cae de su caballo, que una luz resplandeciente mayor a la del sol, y luego una voz que le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Y el Señor lo salva, el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo, el Señor le da un llamado, pero Pablo está consciente de algo, hermano. Dice, yo podría ser eliminado. Entonces, para evitar la eliminación, necesito yo entender que estoy, aleluya, caminando como si fuera una carrera y necesito hacer todo lo posible y necesito, aleluya, trabajar para que yo pueda obtenerlo. Ahora, si miramos este ejemplo, hermano, en la sencillez de la realidad, no está hablando de correr solo. Está hablando de una carrera en el estadio, donde normalmente hay 8 carriles y donde normalmente, hermano, sabes que hay personas ahí veloces. ¿Sí está aquí? Yo no sé mucho de ese tipo de carreras del atletismo de 100 metros, pero lo que sí he mirado, hermano, es que para llegar a la final necesita haber 2 o 3 carreras antes donde se eliminan y de ahí salen los últimos 8. Pero antes de llegar ahí, hermano, en una carrera de 100 metros, esa persona tuvo que haberle demostrado a su país que estaba por lo menos, aleluya, en lo cercano a lo que corren los que van a correr ahí. Yo no puedo decir, ahí hay una carrera de 9 segundos con 70 milésimas y decir yo hago 13, ¿a qué voy? 13 segundos, no voy. Así que cuando estamos hablando de esto, Pablo está entendido, hermano, que no va a competir con alguien que va a caminar. Es decir, Pablo lo que quiere hacernos saber, hermano, aleluya, no es de la competencia interna de la iglesia. Está hablando, hermano, aleluya, que hay, amén, alguien que es un enemigo y que mi preparación tiene que ser, hermano, aleluya, tan precisa con una intención. Vencer a mi enemigo con una intención, ganarle a aquel que podría ganarme a mí. Tengo que presentarme ahí, hermano, aleluya, lo más preparado posible. Y Pablo, hermano, usando este ejemplo tan sencillo, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿vivo el cristianismo de tal manera que entraré al cielo? Mis decisiones cristianas, aleluya, tienen que ver con obtener aquello que el Señor me ha prometido. En la palabra de Dios, hermano, hay una porción en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a leer del versículo 15 al 23. A ver, espérenme. Discúlpeme, segunda de Tesalonicenses 15, 5 del 15 al 23. Déjeme. No, perdóneme. A ver, déjame nada más verificar mi Biblia. Sí, estoy bien, perdón. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 23. ¿Está ahí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos vernos como un atleta, tomando la figura de la carrera, aquí está, hermano, aleluya, la forma en la que debería de cuidarse el atleta. El atleta, hermano espiritual, la persona cristiana que quiere vivir pensando en obtener el premio que Cristo Jesús, aleluya, quiere darnos, dice, bueno, va a actuar en un sentido de humildad, nunca buscando, aleluya, corresponder al mal con otro mal. Jamás va a entrar, aleluya, en una actitud contra la iglesia de Cristo, contra sus propios hermanos, porque el Señor nos demanda, dice, hagamos lo bueno unos con otros. Nos manda a orar sin cesar, nos manda a no apagar el fuego del Espíritu Santo. Eso es algo bien tremendo, hermano, y es algo que se ha estado colando en el corazón, aleluya, porque la pasión por el servicio se ha perdido. La pasión, aleluya, que genera servir y atender al Rey se va perdiendo. Y el Señor dice, no apaguéis el espíritu. Dice, no menosprecies las profecías. Dice, examínalo todo, no hay problema, pero retén lo bueno. Cuando normalmente, si nosotros fuéramos atletas, hermano, ¿qué vamos a consumir? Cosas que nuestro cuerpo pueda, hermano, retener para que el cuerpo pueda generar músculo, fuerza, salud. Entonces, cuando nosotros en la iglesia no atendemos, amén, a lo que la Biblia dice con un fin de obtener, cuando tú y yo, hermano, venimos a la iglesia, vamos a recibir constantemente el mensaje, aleluya, que tiene que ver con trabajar contra aquellas cosas que nos pueden perturbar el alma, pueden entenebrecer nuestro cerebro, puede, bueno, nuestra mente, puede, hermano, aleluya, echarnos a perder. Cuando yo llegué hace muchos años a la iglesia, oía frases como, esa persona es un enano espiritual, esa persona es un obeso espiritual. Y yo lo oía y no alcanzaba a entenderlo. Pero un día me decidí a preguntar y le dije, ¿por qué dices que es un enano espiritual? Me dijo, ok, porque ya no creció. Ya no creció espiritualmente. Llegó a un punto y ahí se quedó, se sintió satisfecho y ya no hizo más. ¿Y por qué dices que el otro es un obeso espiritual? Porque trae vida espiritual para su vida y no imparte y no da. Entonces, hermano, la vida del cristiano, como la del atleta, tiene que ser, aleluya, muy balanceada, porque ni puede ser tan flaco ni tampoco puede ser tan gordo. Estamos hablando, poniendo el ejemplo de una carrera. Dices, muy flaco, bueno, porque va a correr 47 kilómetros en México. Muy musculoso, porque va a correr 100 metros. Pero al final, en cualquiera de las dos opciones, hermano, el deporte te demanda algo. La vida cristiana, por su naturaleza, te demanda algo, hermano. Y esa demanda no nace, escúchame, y no dudo que sí lo haya, pero por lo menos queremos que nuestra iglesia, hermano, no se llene, aleluya, de leyes humanas, sino que podamos entender con la veracidad de la Biblia y siendo escriturales que lo que se demanda, hermano, es lo único que está escrito. Que cuando la Biblia te dice, hey, no dejes de orar, es porque quiere que te prepares, porque alcances lo que se te prometió. No sea que siendo alguien bueno, un heraldo, no sea que siendo alguien que pone uno como ejemplo, dice, no alcances, aleluya, o no termines no alcanzando de lo que tú mismo hablabas. Entonces, es muy importante entenderlo, hermano. La Biblia nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y todo vuestro ser, dice al final, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles
que una persona que se dedica a hacer ejercicio de alto rendimiento, hermano, no tiene las libertades que tenemos nosotros para dormir, bueno, más bien de desvelarse, no tienen las libertades para comer como nosotros comemos, no tienen las libertades que nosotros tenemos. Entran en un mundo de restricción, entran en un mundo, hermano, literal, de disciplina. Entonces, cuando tú y yo hablamos de ser cristianos, tenemos que entender que nosotros no estamos peleando por algo corruptible, sino por algo incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, sí tenemos que prepararnos, sí hay por qué prepararse, sí hay por qué, aleluya, atender a lo que la Biblia dice, atender al mensaje de Dios, porque es así. De lo contrario, hermanos, sin la preparación y sin la enseñanza, pues nosotros seríamos objeto de burla, amén, al cabo de los años. Primera de Pedro, capítulo 2. Alguien que me quiera ayudar a leer. A ver, hermana Mayra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra voluntad, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así es. Dice que te abstengas de deseos carnales. ¿Qué dice? Que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Alguien, hermano, que tiene intención de ir al cielo, alguien que está entendiendo la vida eterna, alguien que está comprendiendo lo que se nos ha prometido. Esta es, aleluya, la receta médica, aleluya, para tu vida. Es importante, hermano. Ayer, aleluya, escuchaba, amén, un ejemplo, amén, mientras platicaba yo con unos hermanos y tenía, bueno, salió el ejemplo cuando te prescribe un médico y te hace tu recetita y te dice, ¿sabe qué usted? 3 de estas cada 8 horas y por 8 días y pase. Hermano, en mi caso, no sé, no es usted, pero normalmente cuando salimos del médico, pues ya venimos buscando una farmacia. ¿Sí o no? ¿Por qué si se te habla de prepararte lo dejas para otro día? ¿Por qué si se te habla de corregir algo en tu vida lo dejas para después? ¿Por qué si estamos hablando de lo eterno tienes que meditarlo y que pensarlo? ¿Por qué una receta médica la puedes seguir tan al pie de la letra la mayoría creo que de nosotros? ¿O por qué vamos tan pronto por el medicamento? Porque sabes, hermano, alcanzas a entender que está en peligro tu vida. Cuando hablamos de la eternidad y del pecado, ¿no lo alcanzas a entender? ¿De verdad no entiendes la gravedad, aleluya, que hace el pecado en una persona? Entonces no alcanzas a entender el daño, porque es lo que Cristo quiere. Que así como cuando nos prescriben salimos ya buscando la farmacia, así cuando recibes un mensaje, aleluya, vengas al altar pronto y le digas, Señor, como dice Isaías, quiero estar a cuentas contigo. Hermano, porque en la iglesia se habla de eternidad y del peligro de pasarnos, aleluya, nuestra eternidad en el infierno. Así que es importante que tú y yo podamos mirar, porque Pablo dice, yo tengo que esforzarme de esta manera, no sea que acabe perdiendo. ¿Sí está aquí? Eso es importante, hermano. En el libro, ahí mismo en Primera de Pedro, vamos a volver a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a continuar leyendo versículos 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice Pablo, hermano, ahí en Corintios, dice, bueno, yo
tengo que aprender a someterme, tengo que aprender, aleluya, a abstenerme, tengo que aprender a tener una serie de conductas. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo está hablando y dice, ¿sabes? Un luchador se abstiene de las cosas, hermano, porque igual él lo dice y pone el ejemplo. Dice, yo golpeo mi carne, no como quien golpea al aire, porque alguien que se va a subir a luchar, hermano, no se va a subir a hacer sombra. Enfrente hay alguien, enfrente hay alguien. Hace un tiempo me gusta luego ver un poquito de esos deportes. Hay dos knockouts que en el Pentágono son muy conocidos, son muy famosos. Y uno de los knockouts más rápidos, hermano, se encuentran los hombres para pelear ahí. Y uno de ellos sale con un rodillazo cuando está agachando para tomarlo de la cintura, que es uno de los agarres más famosos en la lucha. Y cuando él se agacha, lo recibe de un rodillazo, segundos. Yo no creo que el que recibió el rodillazo entrenó para eso. Yo no creo, hermano, que se preparó 6 meses para que en 10 segundos lo eliminaran. Yo creo que la gente en la iglesia, hermano, necesitamos prepararnos no para durar 10 segundos de cristianos. Estamos hablando de nuestras vidas. Estamos hablando, hermano, del peligro, aleluya, que tiene nuestra vida en la eternidad. Así que tenemos que entenderlo. Otro knockout, hermano, que hizo famoso al luchador, no me sé su nombre. A él le agarran la pierna porque tira una patada lateral, le agarran la pierna y el otro cuate, lo que le agarró la pierna, quiere derribarlo, pero en lo que quería derribarlo, como lo tenía agarrado de la pierna, de ahí se impulsó y le puso una patada a media cara. Y es muy famoso. Ese hombre que lo agarró para buscar vencerlo, tampoco estaba esperando recibir la patada. Es que, hermano, cuando se lucha, lo que se busca, hermano, aleluya, cualquiera de los dos busca ganar. Así que cuando tú y yo hablamos de vida cristiana, tenemos que entender que a nosotros podría pasarnos eso, que nos eliminen en 10 segundos, o que cuando sintamos, hermano, que hemos dominado algo, recibamos una patada y nos dejen noqueados. Pablo está poniendo, hermano, aleluya, el ejemplo de la lucha y la carrera, porque quiere que entendamos que hay una verdad, que hay una realidad. El cristianismo, hermano, no se trata solamente de atender religiosamente, aleluya, a un llamado para venir y sentarnos. No, que se te está haciendo un llamado para que escuches lo que Dios quiere, hermano, aleluya, que comiences a hacer, porque tu eternidad está en peligro, no porque Él te lo quiera quitar. Jamás Dios te quitaría algo que te ha dado, pero porque te puede ser arrebatado por el enemigo, porque nuestra carne, nuestra naturaleza nos juega en contrario, hermano. Es por eso que el Señor dice, prepárate porque el mundo no está jugando, prepárate porque el diablo quiere quitarte tu lugar y no lo va a obtener, hermano. Entonces nosotros tenemos que mirar Mateo capítulo 8 versículo 9, alguien que lo lea. Mateo 8, 9. Hermano Abraham. ¿Quién más dijo amén? Y ahorita, hermano Sammy, vas buscando Romanos 13:1. Sí, Porque hermano. también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Sí. Todo el tiempo ponemos los ojos en quién. En el centurión, en el hombre principal. ¿Por qué no ponemos los ojos en aquel al que le dicen ve y va? ¿Por qué no ponemos los ojos al que le dicen hey, ven y viene? ¿Por qué no ponemos los ojos en el que se le dice haz esto y lo hace? Pablo está diciendo, hermano, yo tengo que poner mi cuerpo en servidumbre.
¿Por qué, hermano? Porque parte de la preparación, parte, aleluya, de vivir el cristianismo es entender que para prepararnos a enfrentar a un enemigo, para enfrentar una vida, para enfrentar muchos años, hermano, sin desánimo, sin cansancio, como el Señor dice, orar para que no desmayes, porque cuando tienes que enfrentar la verdad de vivir cristianamente en un mundo que se pierde, hermano, te empiezas a dar cuenta de la necesidad real de hacer que nuestra carne, hermano, se someta, se sujete. Y Pablo dice, yo he puesto, y usa la palabra servidumbre. Se refiere a decir, yo hago que mi carne viva como la carne de un siervo. Alguien que siempre está sujeto, sometido, alguien que siempre tiene una autoridad. Tomando el ejemplo de Pablo y viendo un poco de la historia del mejor boxeador, de los mejores boxeadores que ha existido en la historia del box, Julio César Chávez, hermano, de que comenzó su carrera hasta que terminó, nunca dejó de tener un entrenador. Multicampeón, invicto, y nunca dejó de tener un entrenador. ¿Por qué nosotros tendríamos que vivir sin pastor? ¿Queremos vencer? ¿Por qué tendríamos que estar peleando al revés? Estamos luchando para que nuestra carne y nuestro yo no esté en servidumbre, hermano. No, hay que pelear para ponerla en servidumbre. Es lo que Pablo dice ahí en Corintios. Porque estamos preparándonos para una eternidad. Y nosotros tenemos que mirar, hermano, aleluya, a ese siervo en el cual su Señor confía. Hey, ven y viene. Hey, ve y va. Hey, haz esto y lo hace. Eso es lo que busca la iglesia. Eso es lo que busca el reino de Dios. Hombres y mujeres que quieran poner su carne en servidumbre, que quieran vivir sujetos al evangelio, sujetos al reino de Dios, sujetos a Cristo. Porque estamos hablando de prepararnos. Estamos hablando, hermano, aleluya, de heredar la vida eterna. Y tenemos una carne que diariamente nos la hace cansada. Tenemos una carne, hermano, que nunca lamentablemente está satisfecha. Así que tenemos una lucha constante, no solamente contra tinieblas, no solamente contra potestades, contra nosotros mismos. Pablo lo que quiere explicar y darnos a entender por medio del Espíritu Santo es: corre de tal manera que lo obtengas y entrénate de tal manera que no seas sorprendido como estos hombres, hermano, que perdieron segundos. Descuidados no. Entrenaron 6 meses para una pelea. Así que no hay, hermano, no hay, aleluya, confianza, amén, en nosotros mismos que pueda vencer al diablo. La única confianza, hermano, que puede darnos esperanza es cuando la ponemos en Cristo Jesús. Romanos, ahí, hermanos, a mi 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es. Pablo dice, tengo que someter mi carne. O sea, mi carne tiene que vivir bajo una autoridad. Porque la autoridad proviene de Dios. Entonces, hermano, la lucha es constante. El enemigo es real. Y nuestra preparación tiene que ser también real y constante. Para que nosotros podamos, hermano, aleluya, alcanzar, para que logremos obtener, para que no seamos sorprendidos, nuestra vida diaria, hermano, tiene que estar, aleluya, trabajando según lo que explica el Evangelio. Y si el Evangelio, como lo leíamos al principio en Tesalonicenses, nos da una serie, hermano, aleluya, de situaciones que tenemos que llevar a cabo, hagámoslo.
Hagámoslo, porque si podemos ir y ir luego por la prescripción médica, aleluya, que atiende a tu cuerpo, haz algo, aleluya, por tu vida espiritual. No permitas, hermano, no te permitas que tu carne esté ganando la batalla, que tu alma, hermano, aleluya, tome tus emociones y te esté haciendo pedazos, porque no es lo que la Biblia pide. No es lo que la palabra de Dios solicita. Dios pide que nos pongamos de pie, que nos levantemos y caminemos, que nos entrenemos, que estemos todo el tiempo luchando. Sí, los salvos, sí, los perdonados de nuestros pecados. Nosotros, hermano, nosotros somos los que tenemos que evidenciar que estamos preparándonos. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Pero Pablo, hermano, dice, yo voy a correr de tal manera que lo obtenga. Yo he conocido niños que cuando se ponen un tipo de zapato dicen, con este corro más rápido. Hace muchos años conocí a uno y ese corría más rápido con botas. Tiene unas botas, tiene unos 6, 7 años y salía corriendo. Y él ya era el más veloz con sus botas. Hermano, el cristianismo es algo hermoso. No le pierdas el sabor. El cristianismo, hermano, es de lo más bello que puede haber en esta vida. Vivir, exigirnos, hermano, sentir que claudicamos y recibir el aliento de Dios es glorioso. Sentirnos, hermano, en sequedad y recibir los ríos de Dios es algo glorioso. Ver, hermano, aleluya, que estamos en la lona y ser levantados por Cristo es algo glorioso. El cristianismo, hermano, no es religión. El cristianismo, hermano, es la vida de Dios, aleluya, siendo enseñada por hombres imperfectos a otros hombres imperfectos con el fin de llegar a la perfección juntos. El cristianismo, hermano, es lo más hermoso. Ciertamente tiene sus contras contra nuestra carne, tiene sus contras contra nuestra mente, tiene sus contras contra nuestros sueños, pero Dios está buscando prescribirte algo que te lleve a la vida eterna. Corre para ganar, entrénate, lucha para ganar. Necesitamos, hermano, necesitamos ser una iglesia que no pierda el enfoque a dónde está yendo. ¿A qué se dedica? Tu vida, la mía y la de cualquier hombre en la fe está en el mismo peligro, y aunque no quieras quizá ver esa palabra en lo que Pablo escribe, pero en ese peligro de no alcanzar, de no lograr. Dios siempre en su misericordia está dictándonos qué hacer. Cierra un momento tus ojos. Medita un poco, hermano. Y la Biblia tiene otra parte gloriosa y dice, bueno, el labrador tiene que esperar. Y el atleta se tiene que preparar. El agricultor tiene que tener su paciencia. Es que, hermano, tú y yo fuimos llamados. Y fuimos llamados, hermano, con un fin. Y ese fin se va alcanzando en la preparación, en la constancia. Porque esta vida cristiana, que va teniendo sus facetas en cada uno de nosotros, a veces gozosos, a veces tristes, a veces desanimados, a veces incrédulos, a veces obedientes, a veces con pasión, a veces amorosos.
En cada faceta, hermano, tú y yo tenemos que aprender a reconocer a nuestro Señor. Porque en las buenas facetas de tu vida no hay peligro. El diablo se va a topar con un buen adversario. El problema es, hermano, cuando en una faceta de tu vida donde te esté gobernando el desánimo, la incredulidad o el enojo o la ira o cualquier otra emoción de ese tipo, entonces el diablo te puede derrotar, puede truncar tu carrera, puede noquearte. Y Dios lo que está buscando, hermano, es que nos preparemos. Lo que Pablo escribe es: preparémonos con sinceridad, con realidad, con verdad. Si Dios habló a tu vida, si tú quieres ser alguien, hermano, que corra de tal manera que lo obtenga, que luche de tal manera que gane, entonces sería bueno venir al altar y decir: Señor, no sé dónde dejé mi primer amor. Señor, no sé dónde quedó mi pasión. Señor, no sé dónde quedó ese ímpetu que tenía. Y si lo sabes, díselo. Pero es una buena noche, hermano, para reconsiderar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Tenemos un llamado, que podemos ir al cielo juntos, pero que tenemos que hacer cosas en nuestra vida cristiana. Vamos a alabar, vamos a adorar. Si tú quieres venir al altar y hablar con Dios, el altar está abierto.